¡Chavales! Al final mis sospechas tuvieron razón y a pesar de que la alfombrilla ganadora de todas las que les pregunté fue la del samurái, me aplicaron la de lo que pides versus lo que te llega. Miren nada más esta reverenda basura que obviamente no voy a usar. Está toda arrugada, la calidad de la impresión es horrible y el mouse ni siquiera desliza bien. Prefiero quedarme con la que ya tenía a pesar de que huele a tacos al pastor. Si esperas decepcionarte, nunca terminas decepcionado. Hace apenas unos días les hablé de la noticia de que según el insider más confiable de todos, Daniel RPK, Marvel Studios ya le dio luz verde a la película de Thor 5. ¿Y qué creen? Este mismo soquete recién reveló que también ya le dieron luz verde a un proyecto de Hércules. No especifica si película o serie, pero por más que el personaje sea nuevo y desconocido más que nada para el público general, no se podría comparar con lo desconocidos que eran Shang-Chi y los Eternos en su momento, ya que a este capullo lo respalda ser un héroe de la mitología griega, también que ya han existido muchas películas con este nombre y que de hecho una de ellas le pertenece a Disney, o sea la dueña de Marvel Studios, por lo que podrían aplicar la misma que con Avengers, ya que el puro título vende trate de lo que trate la historia. ¡Dinero! 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 Y digo esto porque a quién no le gustaría ir al cine a ver una película de Hércules y todavía más si está desarrollada por Marvel Studios, pero a su vez porque el personaje fue presentado en una película, específicamente en la escena post-créditos de Thor Love and Thunder, por lo que tendría sentido que continúen desarrollando al personaje en el cine en vez de en televisión, desarrollo el cual será de gran importancia para que en Thor 5 no sea el simple villano de turno cuyo poderío nadie conoce, sino tenga su propio proyecto donde conoceremos su origen, su vida, su familia y demostrar que tiene la fuerza suficiente para darse hasta con la silla con Thor, e incluso hasta darle batalla al mismísimo Hulk. Al fin diste la cara. Malnacido. Se han revelado 3 noticias de ceitas interesantes. La primera es que fuentes de confianza aseguran que James Gunn se inspiró en el director Quentin Tarantino para la película de Superman, específicamente utilizando una narrativa episódica para contar la historia, donde literalmente cada que terminaba un día de la semana aparecía un cartel negro en pantalla para anunciar el inicio del siguiente día. El problema es que tras las primeras funciones de prueba la gente aborreció este formato, por lo cual Warner le pidió al pana eliminar ese formato y hacerlo de forma más tradicional, cambios los cuales resultaron en la eliminación de 25 minutos de la película total, ya que no solo bastaba con eliminar los carteles con los nombres de la semana, sino unir las escenas para que no se sintieran bruscos los cambios. La vida es complicada, la vida es un puñetazo. Pero hablando de Superman, fans con ojo de halcón se dieron cuenta que el número asociado al Funko Pop del villano Ultraman es exactamente el mismo que también tiene el del martillo de Boravia, por lo cual se tiene la teoría de que ambos personajes son el mismo, y esto debido a que Lex Luthor le solicitará a su lacayo Ultraman hacerse pasar por el protector de Boravia, tanto para tener el pretexto perfecto para enfrentarse a Superman sin él ensuciarse las manos, como para manipular la guerra entre Boravia y Arampur para hacer creer al mundo que el verdadero enemigo es el kryptoniano. Y por último de las noticias de James Gunn confirmó oficialmente que ya está en desarrollo una película de Wonder Woman y que de hecho en estos momentos se está escribiendo el guión, por lo cual los fans no desaprovecharon la oportunidad para proponerle a sus actrices favoritas para el papel. La más aclamada es Adria Arjona, princesa la cual tiene 33 años y ha aparecido en proyectos como Andor de Star Wars, Morbius de Sony Pictures y Hitman, y en cuanto a la segunda opción es Eiza González, diosa la cual tiene 35 años y ha aparecido en proyectos como Rápidos y Furiosos, Godzilla vs. Kong y Bloodshot, por lo que tú pon en los comentarios cuál es tu candidata favorita o si tienes alguna otra opción. ¿Quieres hacer que despierte el monstruo? No quiero que despierte el monstruo. El estudio Electronic Arts ha dado la mala noticia de que el videojuego de Black Panther ya no está en desarrollo, y esto debido a que una de sus subsidiarias llamada Cliffhanger Studios está por cerrar sus puertas, videojuego del cual lo poco que se sabía es que iba a tener un sistema de némesis avanzado, que en resumen significa que los villanos más tochos no serían simples NPCs, sino tienen memoria, personalidad y evolucionan conforme interactúas con ellos, villanos entre los cuales iban a estar Skrulls usando sus habilidades cambiaformas para hacerse pasar por personajes cercanos a nosotros, quienes cuando menos lo esperábamos nos las iban a meter por el sisirisco, y también que al principio del juego nosotros podíamos elegir con quién queríamos jugar entre T'Challa, Killmonger y Shuri, que en cuanto a los personajes no elegidos en cualquier momento te podrían retar por el trono de Wakanda. Y yo acepto tu reto. Pero si se preguntan a qué se debe el cierre de una de las subsidiarias más importantes de Electronic Arts, es debido a que están pasando por una crisis interna muy seria y no les quedó de otra más que vender varias de sus licencias y franquicias propias como Fórmula 1, pero eso sí, a pesar de que el nuevo videojuego de Iron Man también está siendo desarrollado por esta compañía, de él no hay que preocuparse ya que aún se mantiene en desarrollo. Por ahora. Lamentable.
Es que es lamentable. Oficialmente se ha revelado que el villano de Toy Story 5 se llamará Lilliput, la cual será una tablet que intentará cambiar la perspectiva de Bonnie de que la tecnología es mejor que los juguetes, por lo que seguramente una vez que se dé cuenta que nuestros protas podrían tirar abajo su plan, hackeará al ejército de juguetes de Buzz para evitar que se sigan entrometiendo en su camino, así que seguramente Buzz debe estar preocupado. Buzz Lightyear, no estarás preocupado. No. Y ahora sí, la noticia estelar. Fuentes de confianza aseguran que para la película de los X-Men del UCM, Marvel Studios tiene planeado no usar a uno ni a dos, sino a 3 villanos, los cuales serían el senador Kelly, cavernícola el cual en los cómics desde que ingresó a la política mostró una postura antimutante, rivalidad la cual aumentó tras su esposa haber muerto durante una batalla contra los X-Men, pero la clave de su historia está en que cuando su asesinato motivó la creación de los Centinelas, robots inteligentes los cuales con el paso de los años estuvieron a punto de provocar la extinción de los mutantes, pues a Kitty Pryde no le quedó de otra más que enviar su conciencia al pasado para advertir a los X-Men de evitar a toda costa el asesinato del senador Kelly. Ahora, dígame cómo la paro. Ya no puede pararse. Luego el segundo villano sería el científico Bolivar Trask, Sopenco el cual en los cómics fue quien creó precisamente a los Centinelas, ya que odiaba a los mutantes con todo su ser a pesar de que irónicamente sus 2 hijos son mutantes, Bigotón el cual como dato curioso tiene una gran amistad con el general Ross. El problema es que su creación maestra Master Mold se rebeló contra él, ya que desarrolló la conciencia de que los robots eran superiores a la humanidad, por lo cual a Bolivar no le quedó de otra más que sacrificarse para destruir a su propia creación. No voy a morir siendo un monstruo. Y en cuanto al tercer y último villano sería nada más y nada menos que Mr. Siniestro, troglodita el cual en los cómics era un genetista común y corriente hasta que un día el mutante Apocalypse lo convirtió en un mutante artificial, quien se podría decir que es el alto evolucionador de los mutantes, ya que usó sus conocimientos genetistas para especializarse en la clonación y evolución de esta especie, noticia la cual no sé ustedes, pero para mí sería otro error de Marvel de querer echar toda la carne al asador desde un principio como lo están haciendo en la saga del multiverso, en vez de hacer las cosas con paciencia y poco a poco como lo hicieron en la saga del infinito, ya que estos villanazos tienen potencial para ser villanos de toda una saga en vez de para una sola película. Lo mejor que podrían hacer es desarrollarlos con calma a pesar de que los 3 aparezcan en la primera película de los X-Men, pero no necesariamente derrotarlos ni mucho menos, sino apenas introducirlos como las peores amenazas que los mutantes podrían tener, ya que en los cómics y series animadas vaya que a estos villanos les gusta patear traseros. Con que te gusta patear traseros, ¿no? Ya te enseñaremos, anciano. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios quién te gustaría que fuera el primer villano de los X-Men del UCM. También suscríbete y dale like al video que ya casi somos 160,000 mamuts en el canal. Y saludos para Deynor Mauricio, Matterman, Mr. Mirko, Clever Conde, Joti, Jesús Enrique, Cristian Leovara que dice: Killer pasa tips para esa mandíbula marcada. Y Spider Lotus que dice: no es mar ni es tierra, es Killer yendo a la guerra. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, y nos vemos próxima.